Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy les traigo un vídeo que honestamente me tiene súper emocionada. Y es que vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces caótico, pero siempre entretenido mundo de la farándula. Prepárense porque vamos a hablar de lo que más nos encantan, los chismes. Así es, amigos y amigas. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un rumor que ha estado circulando como la pólvora por las redes sociales, un chisme que ha encendido la llama de la curiosidad en muchos de nosotros, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. ¿De qué se trata? Bueno, el título del vídeo ya les dio una buena pista, ¿verdad? ¡Bomba! Mert y Afra, vacaciones románticas en el mismo lugar. Descúbrelo. Sí, amigos. Directamente desde el corazón de Turquía, y con el encanto de las playas paradisíacas de las Maldivas, les traigo esta noticia jugosa. Vamos a analizar este bombazo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué está pasando realmente entre Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu, las estrellas indiscutibles de Golden Boy y Yalan? Si son fans de las series turcas, especialmente de estas dos producciones que han conquistado corazones en todo el mundo, seguramente conocen a esta pareja explosiva, que ha trascendido la pantalla. Mert con su mirada penetrante que te atrapa desde el primer momento, su sonrisa cautivadora y su encanto irresistible que roba suspiros. Y Afra con su belleza deslumbrante, su talento actoral innato, y esa chispa, esa energía, que la hace única, que la diferencia del resto. Y ay, amigos, la química que tienen en pantalla, la química que tienen en pantalla. Es innegable, es palpable, es una fuerza que te arrastra a la historia. Y obviamente eso genera un montón de especulaciones y deseos. Y es que como siempre el mundo del espectáculo nos regala estos momentos que nos mantienen al filo de la butaca, con el corazón latiendo con fuerza. Queremos saberlo todo, queremos estar enterados de cada detalle, y la verdad es que a veces, los rumores se convierten en realidad, las especulaciones se materializan, y las historias de amor que nacen en la ficción, trascienden la pantalla. Así que preparados porque hoy vamos a sumergirnos en este chisme jugoso, analizando todas las pistas, desmenuzando cada detalle, y buscando la verdad detrás de esta supuesta escapada romántica de dos de las estrellas más queridas del momento. Vamos a ser detectives de la farándula. Pero antes de que empecemos a bucear en el chisme, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí les traigo las noticias más frescas, los análisis más detallados de sus series favoritas, y todo lo que necesitan saber del mundo del espectáculo, desde Turquía hasta Hollywood. Así que no se lo pueden perder. Únanse a la comunidad. Y ahora sí, vamos al grano, directo al corazón del chisme. ¿Qué sabemos sobre esta supuesta escapada romántica de Mert y Afra? Bueno, como les decía, el rumor se originó en las redes sociales, principalmente en Twitter, Instagram y TikTok, plataformas donde la información, los rumores y las especulaciones vuelan a la velocidad de la luz. Empezó a circular la noticia de que ambos actores habían sido vistos, en las mismas fechas, en un lugar paradisíaco, un paraíso terrenal donde el sol besa la piel, las olas acarician la arena, y el romance parece estar en el aire. ¿Cuál es ese lugar, el escenario de esta posible historia de amor? Pues, las Maldivas. Así es, amigos. Las Maldivas, ese destino de ensueño que todos soñamos con visitar alguna vez en la vida, con sus playas de arena blanca y fina como el talco, sus aguas turquesas y cristalinas que invitan a un chapuzón, sus puestas de sol de infarto que pintan el cielo de colores vibrantes. Un lugar ideal indiscutiblemente para una escapada romántica, para desconectar del mundo, para disfrutar de la compañía, y para, tal vez, dar rienda suelta a los sentimientos. Pero claro, lo importante aquí es que aunque no se les vio juntos directamente en fotos, abrazados, besándose, disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas, las fechas de sus viajes coincidían. Ambos publicaron fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando paisajes idénticos, disfrutando de las mismas playas, visitando los mismos restaurantes, e incluso, al parecer, hospedándose en el mismo hotel o resorts de lujo. Eso sí que es sospechoso. Por supuesto, Internet, como un organismo vivo, se volvió loco.
Los fans de Golden Boy de Yalan y, en general, los seguidores de la farándula, comenzaron a analizar cada detalle, a escudriñar cada foto, a comparar las publicaciones, a buscar pistas, a crear hipótesis. Algunos, los más escépticos y pragmáticos, decían que era una simple coincidencia que ambos actores, al ser figuras públicas con mucho éxito, simplemente habían elegido el mismo destino para sus vacaciones, sin que hubiera nada más allá. Otros, los más románticos y soñadores, o tal vez los más curiosos y ávidos de chismes, estaban convencidos de que había algo más, de que se trataba de una escapada romántica en secreto, de que estaban juntos disfrutando de su amor lejos de los reflectores y las miradas indiscretas, a pesar de no haber sido fotografiados juntos directamente, al menos por ahora. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante porque, como bien sabemos, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar más conectados que nunca con nuestros ídolos, con las celebridades que admiramos. Podemos ver fotos, vídeos, saber qué están haciendo, qué piensan, qué sienten, qué lugares visitan, qué comen, con quién se relacionan. Nos acercan a ellos, nos hacen sentir parte de su mundo. Pero por otro lado, también son un caldo de cultivo para rumores, especulaciones, y lamentablemente a veces para las noticias falsas. Y es que a veces con un poco de imaginación, con ganas de crear drama, y con la viralidad que ofrecen las plataformas, podemos llegar a conclusiones apresuradas, a crear historias que no siempre son ciertas, y a alimentar chismes que pueden perjudicar a los involucrados. Ahora bien, ¿qué pistas tenemos además de la coincidencia de fechas y lugares en las Maldivas? Bueno, hubo algunas publicaciones, algunas acciones en redes sociales, que avivaron el fuego de la especulación, que echaron más leña al fuego del chisme. Por ejemplo, ambos compartieron fotos en el mismo restaurante, aunque en diferentes momentos. No hay fotos juntos, pero sí evidencia de que estuvieron en el mismo lugar. ¿Casualidad? ¿O una estrategia para no ser descubiertos? También hubo rumores, que aún no han sido confirmados, de que se les había visto juntos en el aeropuerto, tomados de la mano, como una pareja, antes o después del viaje, según las fuentes. Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas concretas de estas afirmaciones. No hay fotos juntos, no hay vídeos que los muestren abrazados o besándose, no hay nada, al menos públicamente, que confirme que realmente estaban juntos en las Maldivas. Pero, ¿qué pasa con la química que tienen en pantalla? ¿Es solo actuación? ¿Es solo un talento innato para transmitir emociones, para hacer que el público se enamore de sus personajes? ¿O hay algo más allá de las cámaras, algo que trasciende la ficción y se convierte en realidad? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y honestamente es difícil de saber, porque la actuación es un arte y los actores son profesionales, y saben cómo crear esa magia en pantalla que nos enamora, que nos hace creer en el amor, en la pasión, en la conexión entre dos personas. Pueden interpretar a enamorados, a rivales, a hermanos, a amigos, y hacer que el público crea en su historia. Pero también es cierto que a veces la química es innegable, que la conexión es real, que los sentimientos pueden surgir, incluso fuera del set de grabación, cuando la ficción se mezcla con la realidad, y las emociones que interpretan en pantalla se vuelven algo más profundo, algo más personal. Recuerden lo que pasó con otras parejas de series turcas, esas historias que nos han hecho soñar, reír y llorar. Hay muchísimos ejemplos de actores que después de compartir horas y horas en el set, interpretando a enamorados, a amantes, a almas gemelas, terminan enamorándose en la vida real, llevando la ficción a la realidad. Kvantatl y Basak Dizer, la pareja dorada de Turquía, que comenzaron su relación tras trabajar juntos en varias producciones. Burak Özçivit y Fariye Evcen, la pareja más aclamada y querida, que se enamoraron durante la grabación de Alku. Bergüzar Korel y Ali Tergen, la icónica pareja de Las Mil y Una Noches, cuyo amor trascendió la pantalla y se convirtió en un matrimonio sólido y duradero. La lista es larga, extensa, llena de historias de amor que nacieron en el mundo de la ficción y se materializaron en la vida real. Y eso inevitablemente nos hace pensar, ¿por qué no podría pasar lo mismo con Mert y Afra? ¿Por qué no podrían ser ellos la próxima pareja de ensueño de Turquía? Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Después de analizar todas las pistas, de desmenuzar cada detalle, y de sumergirnos en el fascinante mundo del chisme, la verdad es que por ahora, no podemos afirmar categóricamente con total seguridad, que Mert y Afra hayan tenido unas vacaciones románticas juntos en las Maldivas. La coincidencia de fechas y lugares es sospechosa, sí, es innegable, pero no es una prueba definitiva, no es una evidencia irrefutable de que estén en una relación amorosa.
Las pistas son escasas y no hay pruebas contundentes, como fotos que los muestren juntos, que confirmen que estaban compartiendo tiempo y espacio como pareja. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad por completo. La química entre ellos es evidente, es innegable, traspasa la pantalla y llega al corazón de los espectadores. Los rumores sobre una posible relación sentimental son fuertes, han ganado mucha fuerza en las redes sociales, y la especulación es alta. Puede que estén intentando mantener su relación en secreto por el momento para proteger su privacidad, para evitar la presión mediática, para disfrutar de su amor lejos de los focos y las miradas indiscretas. O puede que simplemente sean amigos, muy buenos amigos, y que hayan coincidido en las Maldivas por pura casualidad, porque tienen gustos similares, porque les gusta el mismo tipo de vacaciones, y porque decidieron pasar un tiempo de relax en el mismo lugar, sin que haya nada más allá. Lo que sí es cierto es que este rumor, este chisme ha generado mucha expectación, y que los fans de Golden Boy y de Yalan, así como los seguidores de Mert y Afra en particular, están ansiosos por saber qué está pasando realmente. Quieren la confirmación de esta supuesta relación, quieren saber si sus ídolos están juntos, si su amor en la pantalla se ha convertido en algo más. Y nosotros, como buenos amantes del chisme, también estamos ansiosos. Queremos saber si hay un nuevo romance en el horizonte, si una nueva pareja está a punto de consolidarse. La farándula, al fin y al cabo, nos mantiene entretenidos, nos hace soñar, nos da algo de qué hablar y debatir. Así que, ¿qué creo yo? ¿Cuál es mi opinión personal sobre este tema? Pues, siendo honesta, me inclino a pensar que sí, que puede haber algo más que amistad entre Mert y Afra. La química que tienen es innegable, traspasa la pantalla y nos llega al corazón, y la coincidencia de fechas y lugares es muy sospechosa, es difícil de negar. La vida imita al arte y tal vez, en este caso, la historia de amor que vemos en Golden Boy y Yalan se está replicando, de alguna manera, en la vida real. Pero como siempre el tiempo dirá. El tiempo es el mejor juez y la verdad siempre sale a la luz. Quizás en los próximos días, en las próximas semanas, surjan nuevas pruebas, nuevas fotos, nuevas pistas que confirmen o desmientan este rumor, que revelen la verdadera naturaleza de la relación entre Mert y Afra. Estaremos atentos como siempre a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cualquier señal que nos revele la verdad. Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales, analizando cada detalle, buscando cada pista, y esperando ansiosamente la confirmación de esta supuesta relación. Y ustedes también. Manténganse al tanto porque aquí en mi canal, les mantendré informados de cualquier novedad, de cualquier actualización sobre este tema. No se pierdan nada. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya parecido interesante este chismecito farandulero, que les haya entretenido y que les haya hecho vibrar con la posibilidad de un nuevo romance. Ya saben, estas son las cosas que nos mantienen entretenidos, que nos hacen amar este mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, con sus alegrías y decepciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Me encanta saber que están ahí, que forman parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, para que sigamos compartiendo nuestra pasión por la farándula. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, con todos aquellos que aman el chisme y que quieren estar al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? ¿Alguna otra especulación que quieran agregar? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, y debatir con ustedes sobre estos temas apasionantes. Sus comentarios son muy valiosos. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas, sobre farándula internacional, sobre los famosos de Hollywood, sobre todo lo que les interese. Así que no se lo pueden perder. Únanse a la comunidad. Sean parte de la diversión. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un abrazo enorme para todos y todas. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría, de amor y por supuesto, de mucho chisme.
Chao, chao. Hasta la próxima.